amor. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo desde casa con todo el amor, conectándonos a esta hora, 4 de la tarde, con ustedes para seguirnos encontrando este espacio, como todas las tardes, con los temas de crianza, de familia y momentos difíciles como los que estamos atravesando con todo el amor. Leo está desde su casa también. Leito, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Mientras nos conectamos aquí con Leo, encontramos ahí cuál es la falla. Ya ustedes entenderán que le estamos cogiendo todo el teje-maneje, como decimos los paisas, a esto para que todo salga de manera fluida y nos podamos encontrar. Quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema importante, de un tema para muchos fuerte que puede confrontarnos, pero que vale la pena tratarlo con pinzas para poder conectar con esos hijos, con esos niños que a veces sentimos que nos descontrolan, que nos desbordan, que amamos con todo el corazón, pero que a veces no soportamos. Si les ha pasado eso, pues es muy posible que hoy se conecten de fondo con su infancia, entiendan eso porque está pasando. Es un término que desde la psicología se le conoce como la proyección, y vamos a entender de la mano de los que saben esto a qué se refiere. ¿Qué es lo que pasa cuando esos comportamientos de los hijos a nosotros nos alteran, nos sacuden y respondemos de una manera un poco fuerte ante tales comportamientos? Para que entendamos un poco de qué es lo que vamos a hablar, a este programa lo hemos llamado Tu hijo, tu espejo. Y aquí está este video. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn this speaking. Go back where you came from. Is that what you think?
El ejemplo es el que educa, lo hemos dicho muchas veces, se escucha mucho decir por ahí, pero esta vez pasa del mismo modo en el sentido contrario. Es decir, muchas veces los comportamientos de los hijos nos devuelven a esa infancia, nos conectan con el inconsciente y de alguna manera encontramos en ellos algo que nos molesta y nos perturba de nosotros mismos. Ese será nuestro tema, como ya les conté, lo hablaremos con los que saben, es un tema un poco complejo, pero que puede ayudarnos a sanar muchas cosas de nosotros mismos para tener y encontrar ese espacio con esos hijos con los que amamos tanto, pero que a veces no encontramos el punto medio para encontrarnos con ellos. Ya tenemos a Leo. Leito, hola. Moni, ¿cómo estás? Saludos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Estaba aquí precisamente mirando, esta es una foto pequeñita de mi familia, porque dicen que las cosas más grandes se guardan en los rincones más pequeños del corazón, por eso es chiquita. Y no sé si me estaba viendo yo aquí en la cara de uno de mis hijos, si soy yo chiquito, si es él viéndose en mí, pero sí, me gusta mucho este tema, este programa del espejo, porque cuántas veces no nos hemos dicho nosotros mismos, vea, ahí está pintada la mamá, el mismo geniecito, se enfurrusca igual que Mónica, o nosotros mismos ante una reacción de ellos nos vemos ahí, pintaditos, igualiticos. Por eso somos los espejos de nuestros hijos y nuestros hijos son nuestros espejos, Moni. Así es, Leo, un tema bien bonito, que si uno lo toma por el lado amable y encuentra cuál es la razón de fondo que nos hace desbordar ante determinada situación, puede sanar muchas cosas y empezar, digamos que de cero, a reconstruir esa relación con los hijos que tanto amamos. Son historias definitivamente las que mejor nos ilustran en este programa y en general en la vida, así que de una vez conectémonos con A mí también me pasa. A mí también me pasa. Saludamos hoy a Paola Carmona Manco. Ella es mamá de Samuel Jaramillo. Paola, bienvenida con todo el amor. Hola, un saludito para todos. Paola, bienvenida, gracias por estar con nosotros con todo el amor. Gracias por atreverte además a compartir esta historia, porque no es fácil, sobre todo con temas tan sensibles, tan personales, tan íntimos, tan del alma. Encontrar personas que quieran compartir esto a propósito del tema manera de espejo, para que otros a su vez puedan encontrarse en esa historia, en esa persona, en esa mamá. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu caso? ¿Qué ha pasado con tu hijo, con tu hija? ¿Cómo ha sido un poco tu historia? La historia con Samuel realmente ha sido una gran historia. Pues como papás, pues como padres, ha sido un reto bastante difícil, ha sido un reto grande como papás, porque efectivamente, como veíamos en el video que habían mostrado, que acabamos de ver, ellos son el reflejo, nosotros somos los modelos de ellos. Entonces ellos son lo que somos como padres. Ellos nos ven y siempre van a estar ahí pendientes de todo lo que estamos haciendo. Con Samuel, pues es un niño bastante activo, demandante. Siempre tenemos que estar encontrándole pues como muchas formas de pues como de tratarle todos los comportamientos y actitudes que tiene como niño, ¿cierto? Como hablaban del tema que tenemos ahorita, de la ira, de la rabia que ellos nos desatan a veces, sí, efectivamente, yo creo que no somos los únicos padres que hemos sentido como rabia, o ellos nos desencadenan ciertas rabias, y que esas rabias nos pueden, creo que, manifestar ciertos conflictos que nosotros tenemos internos, puede ser de la pareja, o sea, personales. Entonces nosotros como padres que les podemos contar sobre esos momentos de ira, de rabia. Entonces, los momentos de comida, entonces que se estén moviendo, que no, que sean demasiado activas y quieran demandar muchísimo. Entonces, cuando nosotros antes de acudir a psicoterapia,
Samuel, pues teníamos como ese, en sí decirlo, problemita de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es un niño que demanda, si todo el tiempo está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entre nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque siempre está diciendo, siempre quiere estar en función de hacer algo. Entonces, es empezar como a mirar, bueno, entonces hay ciertas estrategias como para empezar a nosotros como padres estar un poco más tranquilos y con ellos también, porque si ellos bien quieren estar todo el tiempo jugando y todo esto, pues ellos necesitan del tiempo de nosotros y tiempo de calidad, ¿cierto? Entonces, la psicóloga Pau nos recomendó una vez algo que funciona mucho y son los cronogramas. Y empezamos por ahí, porque cierto estrés que nos causaba era que siempre estuviera tan activo. Entonces empezamos como, bueno, vamos a establecer un cronograma de actividades donde él participe, esté un poquito más consciente de las actividades que se van a realizar. Paola, pero ¿qué fue lo que realmente detonó en ustedes ese deseo de encontrar qué era real, pues concretamente lo que a ustedes les molestaba o por qué los irritaba tanto? Tal vez supongo yo que más a un padre que al otro, no los dos reaccionaban de la misma manera. ¿Cómo fue un poco el confrontarse ese momento? Porque uno lo percibe, muchas veces dice, ay sí, este niño no se queda quieto, no sé qué, pero llegar a buscar una solución consciente no es tan fácil. ¿Hubo un detonante, hubo un momento, hubo algo específico? Pues Moni, bueno, fueron varias cosas, pues. Empezamos con las pataletas del niño constantes, entonces, claro, nos irritábamos, pues hay que reconocerlo, como padres nos irritábamos, tanto el papá como yo nos irritábamos cada vez que el niño nos hacía una pataleta. Entonces, en ese momento, pues teníamos un modelo de crianza muy tradicional, entonces acudíamos a gritos, a regaños, no sabíamos ya ni qué hacer porque ya luego no funcionaba. Al principio funciona, pero ya después no va a funcionar este tipo de estrategias. Entonces las pataletas aumentaron, gritos, Samuel le pegaba las cosas, se pegaba él mismo. Entonces dijimos, tenemos que buscar la ayuda por un lado o por el otro, porque ya se nos había pues como desbordado la copa, como dicen por ahí. Leo tiene pregunta. Yo sí tengo por acá pregunta porque quiero preguntar en este proceso de intentar conectar con esa niña para descubrir qué era lo que tanto te irritaba a ti y al papá, ¿qué han encontrado? ¿Cómo ha sido devolver la película y empezar a sanar? Bueno, empezando los gritos, o sea, sí, ya entendí la pregunta, cómo ha cambiado pues como todo este entorno, pues se han hecho muchas cosas con él. Primero, pues yo tengo, como habíamos dicho, pues primero hay que resolver asuntos personales, conflictos internos, entonces yo estar con mi psicoterapeuta, porque si bien sabemos, pues si no resolvemos nuestros problemas, pues no vamos a resolverle los problemas a los niños, ¿cierto? Empezamos a cambiar muchas estrategias, entonces pasamos de la crianza tradicional a la crianza de disciplina positiva. Entonces empezamos en vez de gritos, entonces a dialogar con él, con las pataletas, entonces dejábamos que el niño se calmara, luego se dialogaba con él cuando ya estuviera sereno, que era creo que una parte en la que más nos subíamos y nos llenábamos de ira, era que se ponía pues con su pataleta, entonces en el momento pues como que empezamos a encenderlo, ahora pues se deja que se pase su pataleta y ya luego se entra pues como a dialogar sobre la situación. Como te dije, lo del cronograma ha funcionado muy bien. En él pues se han tratado pues de hacer actividades con él que lo canalicen. Pero Paola, te preguntaba sobre todo por aquello que has encontrado en ti. ¿Qué es lo que has sanado? ¿Qué te ha revelado ese comportamiento de Samuel tal vez de tu infancia? Bueno, pues yo que conozco bien a mi esposita, hola, soy Esteban, el esposo de Paola. El caso es de Samuel, es un niño. Yo creo que sobre todo los gritos.
Pau pues me ha contado que desde la infancia de ella, pues en el nivel pues, que teníamos, esos gritos cuando ella era pequeña, digamos que también tuvo una infancia difícil en ese tema. Entonces, de pronto lo que estás preguntando es qué se ve reflejado del niño, de lo que estamos, pues, de lo que estábamos sufriendo con él. De pronto la respuesta va por ahí, como con el tema de los gritos en la familia, que era algo que estábamos reflejando acá con él. Ya tenemos a Leo. Leo está por ahí. Hola. Leito. Sí, quería, la pregunta que tenía para hacer ahorita a los dos y ahora que habla el papá, que me alegra mucho escucharlo, es el tema de la relación de pareja. ¿Cómo afecta esto la relación de pareja y con el entorno también, con la red de apoyo? Porque muchas veces cuando se dan estas situaciones, la primera respuesta del uno del otro es, sí ve, ahí está haciendo lo mismo que usted. Así me habla usted a mí. Eso es lo que le está aprendiendo, porque pocas veces decimos, eso es lo que nos está aprendiendo, sino que le echamos la culpa al otro. Pues bueno, por la red de apoyo entiendo, como el resto de la familia, pues nuestro core ahorita, nosotros vivimos con Samuelito, que está por aquí atrás tirando una bombita. Vivimos nosotros tres pues, pero digamos que la red de apoyo ahí pues con la familia de pronto sí encontramos un poco de reproches, porque los abuelos tienden a, digamos, no entender o llevar la situación de una manera distinta, como ellos lo recuerdan cuando uno era pequeño. Entonces, ¿usted por qué no hace eso? ¿Usted por qué no hace esto otro? O sí, tiene razón, ahí está el genio pintado del papá. Yo siempre he sido una persona pues con un temperamento bastante fuerte. Yo creo que eso también es parte del reflejo que Samuel tiene en esos cuando se desborda emocionalmente, los reflejos pues de ese gran temperamento que muestra. Entonces es como ese tema de controlarlo, pues controlarle y hacerle entender bien a él las emociones. Pero sí, sobre todo pues con los familiares, si hubieron muchos reproches en un principio, no entendíamos qué reproches que estábamos llevando como con él, y digamos que esa parte fue pues como difícil, pero con la ayuda pues de la psicoterapeuta, Pau pues que está por ahí conectada, hemos resuelto pues gran parte de los problemas. Muy bien, pues por ahora decirles a ustedes nuevamente que gracias, como lo dije al comienzo, por abrirse a contar esta historia. Tal vez una infancia con gritos que uno de manera consciente puede que no recuerde, ha sido revivida por Samuel a través de su temperamento y ha puesto a prueba las reacciones de los papás. Por eso el tema de hoy, tu hijo, tu espejo. La psicoterapeuta de quienes ellos hablan estará hoy con nosotros en Los que Sabe para entender un poco más en profundidad de este tema de cómo en ese ámbito psicológico se llama la proyección. Vamos a hacer nuestra primera pausa del programa para dedicar espacio. Hoy tenemos a dos profesionales para que podamos lograrlo, para que alcancemos. Vamos a ir al corte, pero ya regresamos. Nos vamos bien dateados. Nos dice, la maternidad es uno de los fenómenos más misteriosos. Y no me refiero solo a la crianza del niño, sino al viaje personal que cada mujer emprende en presencia del niño pequeño, aunque no lo sepa. Laura Goodman. Ya volvemos con todo el amor.
Esto es Los que Saben. Estamos otra vez con todo el amor con ustedes acá y le damos la bienvenida a Los que Saben. Hoy tenemos dos invitados especialísimos, pero vamos primero con uno de ellos. David Ignacio Molina es psicólogo especialista y magíster en psicología y salud mental. David, bienvenido, gracias por estar aquí con todo el amor. ¿Cómo vas? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy con todo el amor. Hablamos de este tema de nuestros hijos como espejos y de ser los espejos de nuestros hijos, y muchas veces pues así literalmente como contra el espejo chocamos. ¿Qué tan frecuente es esto de chocar con los hijos, de estos padres que chocan con ellos? Bueno, lo primero es destacar como la palabra que ustedes han usado durante todo el programa, es la palabra del espejo, ¿cierto? Precisamente cuando en psicología hablamos de proyección, hablamos de eso, ¿cierto? Del espejo, de un fenómeno especular en el cual ponemos cosas de nosotros en otras personas. Entonces, obviamente, cuando nuestra historia, nuestra infancia y nuestra historia en general se pone en la vida, ¿cierto? Uno de esos escenarios es precisamente la crianza. Entonces, es muy fácil que la forma en que nos educaron, en que nos formaron, entre a chocar con los valores de las nuevas generaciones y del mundo que estamos viviendo en este momento. Ese choque es siempre esperable. Desde hace miles de años en la piedra Rosetta se hablaba de cómo los adolescentes no obedecían, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ese fenómeno generacional siempre va a estar presente en todas las fases de la historia de la humanidad. Esto de la proyección, digamos, cómo podemos entenderlo de una manera más simple cuando hablamos de los hijos. Lo presentábamos al comienzo porque de hecho el tema nos llegó a través de una mamá preocupada porque ama a su hija, pero no se pueden ver. Decía ella, nos amamos, pero no nos podemos ver, no nos soportamos, no nos toleramos. Y esto pasa infinidad de veces, aunque nos cueste reconocerlo, aunque nos cueste aceptarlo. ¿Cómo podemos entender eso visto en términos de crianza? Bueno, lo podemos entender tanto pedagógica como psicológicamente, es como esto, ¿cierto? Cuando a mí me formaron, me educaron, yo recibí una serie de valores, de principios, ¿cierto? Me transmitieron una serie de asuntos culturales por parte de mi familia y del lugar donde yo vivía. Cuando yo tengo los hijos, yo intento hacer lo mismo, ¿cierto? El otro presentador hablaba de un choque, precisamente entran a chocar esas dos generaciones en principio, y también el asunto de ver cómo la manera en que a mí me formaron, me educaron, no funciona de la misma manera con los hijos que ahora tengo, ¿cierto? Además de una serie de asuntos que pudieron haber pasado en la infancia, que al verlas reflejadas en la nueva generación, en mis hijos, ya como un espejo me choca ver, un poco no lo soporto, entonces intento cambiarlo o moldearlo y se genera ahí un conflicto pues como que es intergeneracional. Eso es como lo que pasa. La proyección como espejo, y el espejo que me muestra lo que yo soy, o sea, lo que yo transmití inicialmente a ese niño o a esa niña que yo estoy educando. Carl Jung decía que antes de corregir o educar o castigar a un niño, deberíamos primero ponernos a pensar si eso que queremos corregir es algo que tenemos que revisar en nosotros mismos. Sería un poco como eso. David, precisamente por lo que acabas de decir, esto es algo que le pasa a todas las familias, nos pasa a todos, a unos en mayor medida que a otros, pero este choque es normal, está bien que nos pase o no importa si no nos pasa, hay que buscar corregirlo, pero si nos pasa, pues estamos dentro de lo normal. Sí, eso siempre va a pasar, porque de alguna manera es la forma en que la cultura avanza, ¿cierto? De alguna manera diríamos que el problema no es el choque, el problema no es el conflicto que haya entre las generaciones, el problema es cómo se resuelve. Si yo como padre de familia, como madre o como cuidador lo resuelvo tratando de imponer o de destruir en el niño aquello que me refleja de mí, obviamente esto va a generar daño en él y en mí, ¿cierto? Pero si yo intento entender qué es lo que ese niño me está reflejando como espejo, cuál es el aspecto de mi historia que me duele cada vez que lo veo, cuando lo entiendo lo puedo también transformar y hacerlo distinto.
para la generación David. siguiente y para bien de ese niño y de mi relación con él, ¿cierto? Entonces, un poco queda como esa posibilidad. O repito la historia nuevamente en la siguiente generación, o aprendo de lo que a mí me tocó vivir y lo hago distinto. ¿Sí? Y para eso entonces, ustedes le hacían una pregunta a Paola hace un rato y al esposo de Paola, y era sobre las redes de apoyo. Ahí es muy importante que la familia esté rodeada, no solamente los profesionales, sino el resto de la familia extensa, de la escuela, ¿cierto? Y que trabajen conjuntamente precisamente para que ese trabajo de formación sea un poco más eficiente. ¿Sí? Y que se puedan prevenir las cosas que pueden pasar allí, que de todas maneras va a haber ese choque es normal, es esperable, lo importante es que aprendamos de eso para darle a los niños y a las niñas la comprensión, el amor y el respeto que merecen en su proceso de formación. David, todo lo que nos molesta de los hijos, que vale decirlo, a veces son muchas cosas y a veces todo el día nos enfocamos más en quejarnos de lo que nos molesta, que en realmente resaltar todo lo bueno que nos resaltan, valga la redundancia, pero todo lo que nos choca, todo lo que genera ese conflicto, tiene que ver con nuestra infancia y cómo hacemos para identificar que así sea y empezar a trabajar en nuestra propia sanación, por llamarlo de alguna manera. Bueno, cuando nos miramos en un espejo, el espejo nos devuelve la imagen de lo que somos, ¿cierto? Entonces siempre tenemos una posibilidad frente a ese espejo y es romperlo, ¿cierto? O hacernos cargo de la imagen que nos está devolviendo. Lo que dices es muy particular. Hay un refrán popular que dice que cuando Pedro habla de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Entonces, cuando efectivamente algo en otra persona, en este caso mi hijo, me está resonando, es importante revisar. Puede que tenga que ver con mi infancia, puede que tenga que ver con la manera como a mí me educaron, puede que tenga que ver con mi padre, con mi madre, con alguno de mis cuidadores, puede que tenga que ver con los valores o los principios formativos que yo quiero transmitir. O sea, hay algo con lo que puedo estar yo chocando y que tengo que resolver primero, precisamente para no transmitirlo, para no corregir en el niño algo que primero yo tengo que revisar en mí, que es como la invitación siempre de la proyección. En psicoanálisis decimos que uno siempre se la pasa haciendo transferencias. ¿A qué me refiero con eso? La relación que yo tuve inicialmente con mi padre y mi madre, o con el cuidador que haya estado en determinado momento, la voy a transferir al resto de las figuras de mi vida. Sí, a mis figuras de autoridad, a mis parejas y obviamente también en la forma como educo a mis hijos. Entonces, entre más seamos conscientes de esos contenidos nuestros, de eso que nos pertenece, no lo vamos a poner tanto en el niño, sino que le vamos a permitir también, como dice la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad, obviamente en el marco de un acompañamiento desde la disciplina positiva y desde un acompañamiento mucho más amoroso y comprensivo, que implica también límites claros. Es claro el tema que vamos a desarrollar ahorita con Paola. Leo, no sé si tiene pregunta en este momento. Pues puede ser para David y quedará también para Paola, que es más, a Paola la hemos visto ya en pantalla y no la hemos presentado, quisiera presentarla de una vez. Paola Andrea Bedoya está con nosotros ahí, ella es licenciada en educación preescolar, psicóloga, magíster en psicología clínica y educadora de familia, certificada en disciplina positiva. No sé si con esta pregunta, Moni, si te parece, le damos también la bienvenida a Paola y que David nos complemente, y es el tema de hacer conciencia. ¿Cómo se hace? Nos vemos muchas veces enfrentados en algunas situaciones a nuestros hijos, donde ellos reaccionan con rabia, tal vez con la misma rabia que nosotros, tal vez utilizando las mismas expresiones que nosotros, y solamente ahí, cuando nos vemos en esas situaciones, que decimos, uy, está hablando igualito que yo, está actuando igual que yo. ¿Cómo anticiparnos un poco a eso para que no nos coja justamente en la situación crítica? Bueno, yo creo que hay varias formas de hacerlo. Lo inicial, como tú lo has dicho desde el ejemplo, es hacernos conscientes del lenguaje que los niños están utilizando, ¿cierto? Ahí Bandura, que es un psicólogo pues muy importante en la historia, habla del aprendizaje vicario,
o el aprendizaje por modelamiento. O sea, los niños repiten los gestos, las actitudes, el lenguaje que obviamente está alrededor. Entonces, el hacernos conscientes de eso que el niño nos está devolviendo a través de sus gestos y de sus palabras es una de esas formas de hacer conciencia. O de cómo el niño se está desarrollando, si es un niño seguro, si es un niño tranquilo, o si por el contrario es un niño inseguro, temeroso, tímido, que no es capaz de expresar sus emociones, o sea, como la forma como se va desarrollando su personalidad, sus gestos, su lenguaje verbal, todo eso nos va mostrando precisamente la forma en que lo estamos educando, en que lo estamos como acompañando en la vida. Y obviamente vamos a ver ahí replicadas no solamente nuestras actitudes, sino también las de los abuelos, las de los hermanos mayores, las de otras personas de la familia, ¿cierto? Entonces, el niño viene siendo de alguna manera como una especie de recipiente de todo lo que hay alrededor. Entonces es muy importante que vamos a evaluar eso, sin negar que el niño ya también trae una esencia, el niño ya tiene desde sus primeros meses un temperamento que se va revelando en su personalidad, que también hay que respetar y acompañar. Pero eso es como una lectura de todo lo que va sucediendo en sus gestos, actitudes, en su lenguaje verbal, a partir de lo que hay en el entorno. Eso, de alguna manera, nos sirve de espejo y nos va devolviendo las imágenes a partir de las cuales nosotros podemos hacer conciencia y trabajar. Le doy el espacio entonces a Paola para que continúe con esta pregunta también. Hola, hola Moni, hola Leo, hola a todos. Gracias por la invitación. Sí, miren, la proyección, como nos decía Abby, es un asunto natural y tiene que ver con el vínculo, ¿cierto? Se refleja en el vínculo con el otro. ¿Qué pasa? Cuando esa proyección o eso que veo en el otro me genera malestar, me descompone, es cuando yo me inquieto. ¿Cierto? Cuando me inquieto y cuando me pregunto qué está pasando acá, por qué este chiqui me saca de control, por qué no logro manejarlo, y es cuando acudimos casi siempre a unos medios no muy adecuados para corregirlos. Entonces aparece el golpe, aparece el castigo, aparece el maltrato. Y es porque este chiqui nos está dejando sin herramientas emocionales para enfrentar esta situación que él me está mostrando que finalmente soy yo, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es generar conciencia, hacer una pausa, intentar identificar qué me está mostrando este chiquito. Y este chiquito me está intentando mostrar una experiencia que tuve a lo largo de mi vida, usualmente en esos vínculos iniciales que se dan en la infancia, ¿sí? ¿Cómo fue mi vínculo con papá? ¿Cómo fue mi vínculo con mamá o con los cuidadores iniciales? Sabemos que muchos chiquis no tienen la fortuna de estar con sus padres. Todas las heridas que se marcan en la infancia, que algunos llaman heridas primales, otros llaman las heridas del niño interior, pues emergen cuando me veo confrontado con mi hijo, con mi hija en las diferentes situaciones. Y es allí donde yo debo estar atento a evaluarme, a mirar qué de mi historia se relaciona con esto que está pasando para poder tomar cartas en el asunto. Paola, quisiera yo preguntarte por ejemplos concretos. La gente ha de estar un poco perdida. Si aterrizamos esto con cosas que los niños hagan y que nosotros podamos identificar que nos molestan dentro de las mamás, los papás que has tenido en consulta, digamos cuáles son las más frecuentes. Nos hablaba ahora Paola en la vida real de los gritos. ¿Qué otras cosas afloran usualmente en esos comportamientos de los niños de las infancias no resueltas? Claro, Moni, mira, un asunto muy común que los padres nombran mucho en consulta, en asesorías, es no me escucha, mi hijo no me escucha, mi hijo no obedece, mi hijo no sigue instrucciones. Y cuando vamos a evaluar un poco la situación de ese padre, de esa madre, es, él se escucha, a él lo escucharon en su infancia. Entonces, es una impotencia que emerge en el padre de un recuerdo que está instaurado en nuestra psique, incluso de manera inconsciente, que aparece, aflora, ¿cierto? O emerge en el contacto con el niño. Entonces, no me escucha, no obedece, no sigue instrucciones. Son los comportamientos más comunes que se dan y que sacan a los padres de casilla.
Incluso en este intento que tenemos por mostrar una crianza diferente, una crianza respetuosa, pues por más que lo intentamos, no logramos mantenernos y siempre terminamos explotando. Y es porque no hemos ido atrás a nuestra historia, a evaluar qué pasó, cómo era mi vínculo, por qué me regañaban, por qué me castigaban, qué hacía yo que molestaba a mamá. ¿Sí? Entonces tiene que ver más con esos asuntos en pautas de crianza que indisponen al papá o a la mamá. ¿Y eso cómo se empieza de una manera, digamos, ya tranquila? Porque la idea no es devolverse para alborotar tal vez la ira que en esos momentos nosotros hayamos sentido, la angustia, el bloqueo. No es para revivir esos sentimientos de manera negativa, sino justamente positiva y poderlos resolver. ¿Cómo empieza uno a devolverse y a indagar qué era lo que pasaba? ¿Es necesaria una conversación con los padres ya en otro tono, ya unos años después, ya con el ánimo como de sanarnos a nosotros mismos, pero cómo hacer para que ellos tampoco se sientan juzgados tal vez por la manera en la que lo hicieron? ¿Cómo entran todos los actores ahí a ser parte de este proceso? Sí, Moni, mira, la idea no es irnos atrás para generar culpas, para generar reproches. La idea es irnos atrás para reconocer esas vivencias. Entonces, primer paso muy importante, reconocer que ese chiqui me está sacando de casillas con un comportamiento muy específico. Entonces, identificar qué me genera malestar, ¿cierto? De esta manera yo empiezo a conocerme, a descubrir, empiezo a interrogarme qué pasa, qué momentos de mi historia, de mi infancia, de mi adolescencia, tuve algunas situaciones similares y qué me generaba, ¿sí? De allí comprender por qué también, intentar comprender por qué mis padres se comportaban así. Y como decía David, muchas de estas heridas o estas marcas que tenemos vienen de un asunto cultural, ¿cierto? De la forma en que nos criaban, la forma en que nos educaban, la forma en que nos castigaban. Entonces, irnos hacia atrás, incluso tratando de identificar mamá por qué me pegaba. Resulta que mamá también fue una mujer maltratada o la mamá también fue una mujer silenciada. Entonces, cuestionarnos, evaluarnos, preguntarnos y muy importante, hacerlo consciente en el momento en que el chiquito está teniendo el comportamiento que a mí me genera malestar. El reconocerlo y hacerlo consciente me va a permitir tener otras estrategias para yo responder, para conectarme con el niño de una manera distinta, me va a permitir maternar y paternar de una manera más sana. Y que sea coherente, ¿cierto? Con mi discurso, con lo que siento y con lo que quiero ofrecer al niño. Ok, Paola. Pues yo creo que una frase que se ha vuelto ya un poco chiste, que tiene que ver sobre todo mucho con las relaciones de pareja, aquí cobra toda la seriedad del caso y es, no eres tú, soy yo, ¿o me equivoco? Así es, no eres tú, soy yo quien tengo que resolver heridas de la infancia, ¿cierto? Momentos dolorosos de mi vida que, como les decíamos, no siempre son conscientes, tenemos que hacer un ejercicio respecto a eso, ¿sí? Pero muchas veces somos nosotros quienes llevamos a los niños a comportarse de manera inadecuada, porque no nos conectamos con ellos, porque los estamos llevando a ese borde de exacerbarse, de reaccionar de manera inadecuada, incluso de no escucharnos, cuando nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de escuchar. Para yo tener una crianza respetuosa, coherente y evitar incluso que se repitan muchos asuntos de la historia y que ellos no perpetúen asuntos como esos proyectivos dolorosos, pues tengo que respetarlos, tengo que generar procesos de autonomía y, como bien decía David, no tengo que llevarlos a hacer cosas que yo quiero, ¿sí? Que los obligo a que ellos sean, sino permitirles que se desarrollen de manera espontánea con un acompañamiento permanente, que sea siempre amable y respetuoso, como lo hemos visto muchas veces en el programa. Muy bien, pues es tiempo de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, Leo traerá una de sus genialidades para que nos ilustremos bien de una manera didáctica, como nos gusta hacerlo con todo el amor sobre el tema. Y después de esa frase sota de no eres tú, soy yo, vamos al corte con la frase. No eres tú.
Moni, no eres tú, soy yo el que comparte esta frase que dice: cuando los adultos tenemos dificultad para ofrecer al niño aquello que el niño pide, nos corresponde revisar nuestro propio desamparo infantil en lugar de echarle la culpa a la criatura. Una frase de Laura Goodman. Ya volvemos con todo el amor. Moni, queridos televidentes, hoy hablamos de los hijos como espejos. Somos nosotros espejos de ellos, ellos espejos nuestros. Y Moni, pensando en el tema de hoy, hice ahorita una canción como una reflexión de lo que me ha pasado también con mis hijos, que seguramente es la situación de muchos de ustedes también. Salió esta canción que ustedes entenderán como lo hacemos aquí en vivo en estas circunstancias. Es una cosa muy espontánea y que sale muy bonita y del corazón. Esto se llama y puede ser una oportunidad también para pedirle perdón a nuestros hijos cuando no hemos sido el espejo correcto. Esta canción que se ha llamado así: Espejos. Sonríes como yo, celebras como yo, abrazas como yo, suspiras como yo, en ti me encuentro yo y digo cómo no, si estás viéndote en mí como me veo yo. Y aunque eso me emociona, con tristeza comprendí que cuando algo no te gusta también eres así, y admito que me duele verme en ti como me vi, comportándote conmigo igual a mí. No quiero ser tuyo, aunque te veas bien así. Perdón si como espejo un mal reflejo di. Mirémonos los dos con lo mejor de sí, que quiero que seas tú, aunque me encante verme en ti. Wow, Leo. Qué cosa tan bonita. Gracias, como siempre, Leo. ¿Qué vamos a hacer con vos? Decime, haceme el favor. Lo mismo que con el coronavirus, cuidarnos. Cuidarnos como padres, cuidarnos como familia y ser conscientes de todas estas cosas que a veces no las hacemos visibles, que las tenemos en casa y que siempre hay que sacar un pedacito para pensarnos, para pedir perdón, para reconocernos también las cosas buenas, pero para saber también que esto nos pasa a todos, Moni, y todos pasamos por estas mismas situaciones. Así es. Y bueno, vale la pena poner estos temas de manera consciente para nosotros como padres empezar a hacer un trabajo de la misma manera. Y ahí están Paola y David. Quisiera yo preguntarles sobre algo que toca Leo en su canción, un tema muy importante, que creo que a todos nos pasa de manera transversal, sin importar tal vez si algo de su comportamiento nos perturba o no.
las expectativas con respecto a ese hijo que alguna vez idealizamos o que permanentemente idealizamos, con ese hijo que soñamos. Entonces, si tenemos un hijo tímido, estamos esperando un hijo que cuente chistes, que sea el alma de la fiesta, o todo lo contrario, que sea un hijo estudioso y no tan deportista. Siempre tenemos expectativas muy superiores a lo que ese hijo realmente puede tener en su interior, y no lo dejamos de manera libre, lo tocábamos ahora, ser él. Siempre estamos de una u otra manera imponiendo una manera de hacer las cosas en él. ¿Cómo lograr que ellos lo hagan de forma libre? Hola Moni, pues mira, lo primero es que casi siempre que decidimos que nuestro hijo sea alguna cosa, el mejor cantante, el chico más estudioso, pues esta premisa parte de un deseo que yo tengo y que seguramente no logré cumplir, ¿cierto? Son unas expectativas que nacen de la imposibilidad que yo tuve. De allí la importancia de repensarnos, de evaluarnos, ¿cierto? De hacernos interrogantes y sobre todo conocernos. Porque en la medida en que identifiquemos esa falencia, ese deseo que yo quiero poner en el niño, pues le voy a permitir también ser él y llevarlo y acompañarlo de una manera respetuosa. Él debe ser autónomo en sus procesos, ¿cierto? Él debe realizar sus propios sueños y alcanzar sus propias metas, porque de lo contrario estaríamos alimentando esa bola de nieve de proyección que si bien transporta o lleva lo cultural, como decía David, pues en determinados momentos también puede ser doloroso. Una forma de frenarlo es realizar esos ejercicios de introspección, de pensarnos, evaluarnos y ponerle un pare también a eso. El solo hecho de hacerlo consciente, pues ya nos está llevando a hacerlo distinto. También, en el sentido también de lo que decía Paola, es que es entender que ese niño o esa niña, ese adolescente que yo estoy acompañando es otro. ¿Qué significa? Que no soy yo, ¿cierto? Aunque la proyección nos va a llevar siempre como a vernos en él. De hecho, es una expresión que los padres de familia reportan mucho, que me veo en mi niño, me veo en mi niña, así me vea en él, no soy yo. ¿Qué significa? Que ese niño tiene una vida, ese niño tiene un destino, ese niño va a tener unas preferencias cuando sea grande, va a tener unas vocacionalidades. Y si yo le impongo mi historia, puedo generarle unas metas que no van a ser suyas y eso más adelante puede generar frustración y afectar también el vínculo que tenga con él. Entonces, tener el mayor respeto siempre por el desarrollo de la personalidad del niño y desde ahí acompañarlo. Muy bien, Leo. Moni, quería preguntarles a Paula y a David sobre si cuando se dan estas situaciones, como en el caso de nuestro testimonio, de a mí también me pasa, la historia, ellos la descubrieron en casa, se dieron cuenta de lo que sucedía con su hijo en casa. ¿Es posible que el comportamiento se dé, ese efecto espejo, se dé en el colegio y que el niño en casa siga siendo normal, digamos, entre comillas, pero explote en otros espacios distintos al de su casa, a veces incluso de pronto por el mismo temor de reaccionar como reacciona frente a sus padres? Sí, de hecho, algunas de las conductas que los niños pueden presentar en la casa las normalizamos, porque las vemos todos los días, entonces no nos parecen de alguna manera raras. Pero también puede suceder que como padre de familia, como le estaba diciendo hace un momento, me veo en el niño, entonces desde ese narcisismo, como decimos en psicología, no alcanzo a ver que el niño puede tener errores, dificultades o defectos, entonces los niego y además los normalizo. Y esas dificultades que pueden verse en la crianza o debido a un trastorno de conducta que el niño tenga, se evidencian en el colegio, ¿cierto? Cuando el niño comienza a aprender a leer, a escribir o en la conducta social con otros compañeritos, en la convivencia, se hacen más evidentes. Entonces, perfectamente puede ser que nosotros en la casa no nos demos cuenta o no queramos ver ciertas cosas y que ya en la convivencia social o en el proceso de enseñanza-aprendizaje se hagan más evidentes. Ahí lo importante no es pelear con los profesores ni defender nuestro punto de vista, sino escuchar precisamente lo que la escuela tiene que decir y comenzar a trabajar juntos
juntos. Recordemos que la formación de los niños, las niñas y los adolescentes es un trabajo de corresponsabilidad, o sea, que hacemos juntos la familia, las instituciones y la sociedad, ¿cierto? Es un trabajo que debemos hacer juntos, entonces no es para pelear por eso, ¿cierto? Sino para ver cómo podemos colaborar y acompañar al niño de la mejor manera posible. Paola, nos quedan pocos minutos de programa. Definitivamente este trabajo, hacerlo de manera consciente, es doloroso, es devolverse, es sanar y todo lo que este proceso implica. Lo hacemos finalmente por el bien no solo del niño, sino por supuesto por nuestro propio bien, y ya hemos hablado mucho de que si nosotros no estamos bien, no tendremos nada para ofrecerle a ese niño. Pero ¿hay alguna manera de evitar que esos hijos a los que estamos educando, cuando estén grandes, tengan que pasar por lo mismo y se tengan que devolver? ¿O inconscientemente todos estaremos condenados a lo mismo? Moni, de alguna manera, digamos, estamos condenados a lo mismo porque no podemos evitar las proyecciones, ¿cierto? Así como vemos asuntos negativos, encontramos asuntos negativos en los niños y nuestros hijos, pues también habrán aquellas cosas positivas que incluso nos llenan de orgullo. Pero ¿cómo poder evitar el proceso doloroso que mencionas? En la medida en que le permitimos al niño ser, en la medida en que les ayudamos, acompañamos a desarrollar su autonomía y no imponemos en él lo que nosotros queremos y deseamos. Y obviamente en la medida en que nosotros pues hagamos consciente todo aquello que nos molesta, que el niño manifiesta. Pues perfecto, es un tema muy bonito que aquí, Paola, digamos, dejamos planteado. Entonces, eso que nos molesta en los hijos, vale la pena revisar con qué de nosotros nos está conectando, qué de esa infancia que no hicimos consciente en ese momento está aflorando. Leo. No, quisiera pedirles como un mensaje a David y a Paola para los televidentes que puedan estar en esta situación de saber si se puede cambiar o no, porque muchas veces lo que dicen los papás o lo que dice uno, es que yo soy así, y si yo soy así, pues el niño también es así, y me salió a mí, ¿y qué le vamos a hacer? Tienen que aprender a querernos como somos así, y muchas veces no, se puede cambiar. Leo, sí, claro, todos podemos cambiar, todos podemos, digamos, transformar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. El asunto es que tenemos que hacerlo consciente y más allá que queramos hacerlo. Si esto no nace de nuestra iniciativa, si no es un interés mío mirar al niño con otros ojos, acompañarlo de otra forma, pues va a ser muy difícil que el cambio se dé, ¿cierto? Siempre tiene que nacer de un interés propio, no basta con el señalamiento del otro, de que el otro me diga, mira, es que eso que el niño hace, tú también lo haces. Yo tengo que tomarme el tiempo de pensar y reevaluar en qué se vincula ese comportamiento con mi vida, en qué momento de mi historia, qué me genera. Es la única forma en que podemos generar el cambio, pero se puede. David. Yo diría algo, y es una profesora mía decía en algún momento de la formación que uno les debía decir a los padres que no se preocupe, que hágalo como lo haga, igual lo va a hacer mal. ¿A qué me refiero con eso? No, la idea nuestra no es generar angustia ni nada por el estilo, ¿cierto? Sabemos que hay muchas cosas que revisar, todos tenemos muchas cosas que revisar. Educar niños, educar hijos es la tarea más importante que cualquier persona puede hacer en la vida, es una tarea de mucha responsabilidad. Entonces, como que lo mínimo que podemos hacer sí es repensar un poco nuestra historia, ¿cierto? Para hacer lo mejor que podamos, porque solamente vamos a poder hacer eso, lo mejor que podamos, y lo vamos a hacer desde nuestra historia, desde nuestra formación, y obviamente cosas que se pueden mejorar y cosas que podemos aprender, pero la culpa y la recriminación, la autorrecriminación no nos va a ayudar en nada, ¿cierto? Sino hacernos cargo de esa elección que hicimos de tener hijos, hacerlo de la mejor manera posible, sin angustia. David, Paola, muchísimas gracias. Como les decía, un tema bien sensible que conecta de fondo y al que vale la pena prestarle atención para que ellos y nosotros como familia y como seres independientes e individuales estemos bien. Quédense conectados con Teleantioquia, ya llega Salud para el Alma, un programa también hecho con todo el amor. Ahí estará Liliana Vázquez acompañándola. Lili le mando un saludo muy especial, un abrazo enorme. Qué rico tenerla en este equipo, al equipo técnico. Gracias por hacer esto posible, todos desde las casas, sin correr riesgos.
juicio, a quedarse en la casa. Los queremos. Esto fue hecho con todo el amor. Chao.